El sol del desierto caía como un juicio silencioso cuando la viuda apache se arrodilló frente al granero del ganadero, con el polvo pegándosele a la piel y el orgullo ya vencido por el hambre. En ese instante, el mundo pareció detenerse, una madre sin nada que ofrecer salvo su propia dignidad, una niña con los ojos hundidos por la falta de pan, y un hombre que jamás pensó que la compasión pudiera tocarle la puerta en forma de súplica. A plena luz del día, cuando todo se ve con claridad y no hay sombras donde esconder la verdad, comenzó una historia que ninguno de ellos olvidaría. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los pequeños actos que pueden cambiar una vida, este es el momento de apoyar esta historia. Dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal para que más corazones recuerden que la humanidad todavía existe. La mujer se llamaba Nayeli Taoma, y había aprendido desde niña a caminar con la espalda recta, incluso cuando la tierra parecía tragarse a los suyos. Su esposo había muerto 2 inviernos atrás, alcanzado por una fiebre que arrasó el campamento como un viento negro. Desde entonces, Nayeli había sobrevivido vendiendo cestas, lavando ropa ajena, curando heridas con hierbas que conocía mejor que su propio nombre. Pero el verano había sido cruel. La sequía se llevó los trabajos, los granos se secaron, y las promesas de ayuda se evaporaron como el rocío del amanecer. Su hija, Ximena Taoma, apenas de 6 años, había empezado a contar las horas por el ruido de su estómago. Nayeli lo sabía porque ella también lo sentía, pero la niña no se quejaba, solo miraba el horizonte con una madurez que no correspondía a su edad. El ganadero se llamaba Ezequiel Montoya, un hombre de manos grandes y mirada cansada, forjada por años de negociar ganado, sobrevivir a pérdidas y levantar cercas bajo el sol. Había heredado la tierra y también una dureza que confundía con justicia. Para él, el mundo funcionaba con reglas simples, trabajo por pago, deuda por castigo. Cuando vio a Nayeli y a la niña, pensó que era otro intento de aprovecharse de su compasión, algo que había jurado no volver a permitir después de demasiadas decepciones. Sin embargo, la escena no tenía nada de calculada. Era brutalmente real. El día iluminaba cada grieta de la desesperación, y no había actuación posible cuando una madre se quiebra por dentro. Nayeli había colgado un viejo cartel de madera junto al barril, escrito con letras torcidas que hablaban de una noche a cambio de monedas. No lo había hecho por deseo, ni por costumbre, sino por la urgencia que empuja a cruzar límites impensables. Mientras el viento levantaba arena alrededor, ella sostuvo un pequeño paquete de maíz envuelto en papel, el último que le habían fiado, como si fuera una promesa frágil. No pidió nada más que una oportunidad de llenar el plato de su hija. No habló de su dolor en palabras, lo llevaba en el temblor de las manos, en la forma en que evitaba mirar a los ojos para no implorar más de lo que ya imploraba. Ezequiel sintió una incomodidad que no supo nombrar. El día seguía su curso, los peones iban y venían, el ganado mugía, y sin embargo todo parecía suspendido alrededor de esa mujer. Recordó a su propia madre, viuda también, sacando adelante a 3 hijos con pan duro y esperanza terca. Recordó el día en que juró no dejar que la necesidad lo volviera blando, y el otro día, más antiguo aún, en que decidió no ser cruel. Entre esos recuerdos, el silencio creció. La niña, Ximena, se acercó un poco más al barril, buscando sombra. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y cansancio. No entendía el peso del cartel ni la vergüenza que su madre cargaba. Solo sabía que tenía hambre y que su madre estaba luchando. Nayeli sintió ese acercamiento como un golpe suave pero definitivo. La maternidad le había enseñado a resistir, pero también a rendirse cuando resistir significaba ver sufrir a quien más amaba. Ezequiel respiró hondo y, en lugar de hacer lo que había pensado, tomó una decisión que no encajaba en su lógica de negocios. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas. Hubo acción. Ordenó que trajeran pan, frijoles, leche. Hizo un gesto para que guardaran el cartel.
La claridad del día hizo imposible fingir que aquello era otra cosa. Era ayuda, sin precio oculto. Para Nayeli, el mundo se volvió borroso por un segundo, como si el sol hubiera cambiado de lugar. La ayuda no resolvió todo, pero encendió algo. Ezequiel ofreció trabajo a Nayeli en la cocina del rancho durante el día, cuidando a las gallinas, preparando alimentos, enseñando a otros peones las hierbas que conocía. No era caridad, era dignidad recuperada. Nayeli aceptó con un nudo en la garganta, prometiéndose que cada hora sería un agradecimiento silencioso. Ximena comió despacio esa tarde, como si temiera que el plato desapareciera, y luego se quedó dormida bajo el cielo abierto, por primera vez en semanas sin el ruido del hambre. Los días siguientes fueron de adaptación. El sol seguía siendo implacable, pero ahora había rutina. Nayeli caminaba temprano, con el cabello trenzado y las manos firmes, aprendiendo a confiar otra vez. Ezequiel observaba desde lejos, sorprendido por la calma que se había instalado en el rancho. No era un milagro, era algo más humilde y más fuerte. La niña empezó a reír, a perseguir sombras, a preguntar por nombres de aves. El día se volvió testigo de una transformación lenta, hecha de pequeños gestos y respeto. Sin embargo, el pasado no se borra tan fácil. Algunos peones murmuraban, otros juzgaban. Nayeli lo sentía en las miradas, pero seguía. Había aprendido que la vergüenza no alimenta y que la constancia sí. Ezequiel también enfrentó su propio juicio interno. Ayudar había sido sencillo, sostener la decisión, no tanto. Pero cada vez que dudaba, veía a Ximena corriendo entre los corrales, viva, y recordaba por qué había elegido ese camino. Una mañana, el calor trajo una tormenta inesperada. El cielo se oscureció y el viento se levantó con fuerza. En el caos, un ternero quedó atrapado en una zanja. Nayeli fue la primera en correr, sin pensar en el peligro. Ezequiel la siguió. Juntos, bajo la lluvia repentina, lograron salvar al animal. El día, que había comenzado claro, terminó con barro en las botas y una certeza nueva: cuando las personas se encuentran en la necesidad y responden con humanidad, algo cambia para siempre. El tiempo avanzó y el rancho prosperó. Nayeli no solo trabajaba, enseñaba. Las hierbas curaron heridas, su disciplina organizó la cocina, su presencia calmó tensiones. Ximena comenzó a asistir a la pequeña escuela del pueblo cercano, caminando cada mañana bajo el sol, con un cuaderno apretado contra el pecho. El hambre se convirtió en recuerdo, uno que no se olvida pero deja de doler. Ezequiel, por su parte, empezó a entender que la dureza no es fortaleza y que la justicia sin compasión se vuelve ciega. No buscó reconocimiento. Sabía que el bien verdadero ocurre a plena luz, sin aplausos. El día seguía marcando el ritmo, y cada amanecer traía la oportunidad de repetir la elección correcta. Cerca del final del verano, Nayeli colgó un nuevo cartel en el granero, esta vez anunciando pan fresco y remedios naturales. No había vergüenza en esas letras. El mismo lugar donde había sentido el peso del mundo ahora sostenía un futuro posible. A mediodía, cuando el sol estaba en lo alto, Nayeli se detuvo un momento a mirar a su hija. Ximena la miró de vuelta y sonrió, una sonrisa completa, sin miedo. Ese fue el pago más grande. Si esta historia está tocando tu corazón, te pedimos que interactúes con el video ahora mismo. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes las necesitan. Antes de despedirnos, deja un comentario con una palabra que represente lo que sentiste al escuchar esta historia. Tu voz también importa. El día terminó como había empezado, con luz. Pero no era la misma. Había pasado por la prueba de la compasión y había salido más humana. Nayeli caminó de regreso a su hogar con la certeza de que la dignidad no se vende cuando alguien decide verla. Ezequiel cerró el granero sabiendo que la riqueza verdadera no se mide en ganado.
Y en ese desierto, bajo un sol que no